Ya estamos de regreso en el matinal Iquique al Día de Iquique Televisión y vamos a conversar en esta oportunidad con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza Gómez. Ministro, bienvenido a Iquique Televisión. Hola, muchas gracias por la conversación. Estamos a puertas de la elección este domingo, ¿cierto? Hay algunas aprehensiones, algunos dicen que va a ir poca gente a votar, en fin. ¿Cuál es el llamado que hace el gobierno? Hay que la gente participe, hay que la gente haga efectivo su derecho a votar, pero también su responsabilidad de votar. Porque el devenir del país, la aplicación de políticas públicas, la calidad de vida de las personas, tiene una correlación directa con cuántas personas votan y por qué proyectos optan. El llamado como gobierno ciertamente es a que el voto es no solo un derecho, sino que es el mecanismo con el cual incidimos para saber y determinar hacia dónde transita el país. Y esto es especialmente importante para un gobierno como el nuestro, que en estos casi 4 años ha tenido una política permanente y persistente de mejoramiento de la calidad de vida de las chilenas y de los chilenos. Entonces el llamado ciertamente es a participar, a votar. ¿Usted siente que la comunidad en general, de alguna manera, valora efectivamente los cambios que ha habido en el país en estos 4 años, o todavía hay gente que siente que no ha pasado nada o que al revés, que se ha retrocedido, digamos? Yo, en lo general, mi función de ministro de Desarrollo Social implica mucho diálogo ciudadano, mucha conversación con familias, con personas, con adultos mayores, con personas en situación de discapacidad, con jóvenes, con pueblos indígenas, por nombrar. Y en este diálogo que es cara a cara, que no es el de las encuestas, no es el digamos, que está mediatizado por una interpretación, la gente tiene conciencia de los cambios que el país ha experimentado en estos 3 años. Mire, yo estuve en Coquimbo el sábado, estuve en una feria libre, y uno de los comerciantes de Feria Libre me decía, emocionado, con los ojos llorosos, de que él tenía 3 hijos con gratuidad de la educación superior. Es decir, él estaba liberado de pagar 3 carreras universitarias. En Chile tenemos 262.000 estudiantes en universidades, en centros de formación técnica, en institutos profesionales que hoy día tienen gratuidad. La ley de presupuesto para el 2018 nos permitiría llegar a unos 320.000. Eso es un cambio de sociedad, porque cuando hablamos de educación gratuita, ciertamente estamos hablando de un derecho a la educación, estamos hablando de educación de calidad, pero también estamos hablando de protección social. Una carrera en una familia, el costo de una carrera puede implicar endeudarse o en su defecto ver mermada la calidad de vida de manera drástica. Entonces, esas políticas públicas que marcan el sello del gobierno de la presidenta Bachelet, los 912.000 subsidios sociales y de clase media a nivel nacional, yo creo que en el diálogo ciudadano, en el terreno, en lo concreto, en la vivencia de una familia, tiene un impacto muy potente. ¿Y eso ha permeado a esta gente, cierto, que recibe estos beneficios? Porque de acuerdo a la cifra que usted me da, cierto, 300.000 estudiantes, si yo lo multiplico por una familia promedio en Chile, estamos hablando de 1.200.000 personas, ¿cierto? 3 por 4, una familia de 4 miembros, más los 900.000 beneficios que usted me dice, en fin, estamos hablando de millones de personas que debieran sentir, digamos, que vale la pena ir a votar. O sea, yo creo que hay un porcentaje importante de la población que así lo experimenta, pero tampoco hay que ser ciegos o no querer ver la realidad. La política en general vive momentos de dificultades. Hay descréditos que no son propios solo de Chile, sino que traspasan, en América en general tenemos una tendencia a no valorar o a no ver como legítima la política. Por ello, reformas tan importantes como las leyes asociadas a probidad que la presidenta Bachelet impulsó y que hoy día marcan un antes y un después, sin ir más lejos. Esta campaña presidencial de parlamentarios y de CORE
es una campaña muy distinta a las del pasado, porque el negocio entre la política y los malos recursos se cortó de raíz. Se hizo un filtro bastante fuerte. La gente yo creo que valora, por ejemplo, que las calles no estén saturadas de propaganda. Pero también es cierto que eso no puede más bien ocultar el necesario debate público que se tiene que hacer sobre proyectos hacia dónde transita el país. ¿Qué pasa con los jóvenes, ministro? Los jóvenes también, ¿cierto? La mayoría del país son jóvenes y muchos de ellos no votan. La frase típica, ¿cierto? Y famosa del Chino Ríos, que no están ni ahí. No sé si están así, digamos. Uno tiene de todo. En mi familia, por lo menos, mis hijos van a votar y han votado siempre. Pero uno siempre se encuentra por ahí con jóvenes que dicen que no va a pasar nada, que no va a cambiar nada, que para qué voy a ir a votar, que no conozca a nadie, en fin. Yo tengo 44 años y el no estoy ni ahí es de los 90. Sí, claro. Sí. El Chino Ríos fue número uno, hace hartos años. Y efectivamente en los 90 había yo era dirigente estudiantil, fui presidente de Federación de Estudiantes, había una sensación extendida en los jóvenes en relación a tener distancia de todo lo que fuera comunidad, responsabilidad, colectivo. Yo creo que lo que ha cursado en estas décadas es que los jóvenes sí participan, sí están ahí, sí tienen interés, pero hay una suerte de desafección entre lo que es la política y lo que son esos intereses de tener una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática. Entonces, y eso en buena medida también responde a que la política por mucho tiempo no fue receptiva y empática con las necesidades de los jóvenes. O sea, yo creo que esto de la gratuidad va a tener un impacto en el mediano y en el largo plazo, indudable, pero es un proceso. Es un proceso porque implica también ir asimilándose a una nueva dinámica de convivencia. Ahora, con todo, los jóvenes de esta era son jóvenes mucho más empoderados, participan mucho más. Lo que importa es cómo logramos que la democracia, que puede ser un instrumento imperfecto, es el mejor instrumento que tenemos para convivir. Eso es muy importante, ¿no? Porque, ¿cierto? No se ha inventado otro sistema mejor que la democracia, digamos. Y en democracia uno tiene que necesariamente asumir que no siempre las cosas que uno quiere se van a hacer, digamos, ¿cierto? Uno de los ciertos sectores que también ustedes se han preocupado en esta elección es aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad y hay un voto asistido. ¿Por qué no nos cuenta un poco de cómo se va a hacer el voto asistido? A ver, yo quiero destacar algo. En Chile existen del orden de 2.600.000 personas con diferentes tipos de discapacidad o intensidades de discapacidad. Y específicamente en la región tenemos un 17%, es decir, el número exacto son 41.512 personas, de un universo de personas que están habilitadas para votar de 243.000 personas. O sea, un número importante. Es un número importante. Las personas en situación de discapacidad valoran mucho el voto, porque el voto es el ejercicio que los hace más iguales respecto de los derechos y las responsabilidades. Proporcionalmente votan más que las personas que no tienen discapacidad. Es un buen dato. Es un dato muy importante. Ahora, la ley de votaciones populares y escrutinios establece el mecanismo de voto asistido. Y el voto asistido es facilitar a la persona con discapacidad un procedimiento que les permita votar sin restricciones en términos de accesibilidad o de acceso a la urna. El voto asistido posibilita que la persona con discapacidad sea asistida por una persona mayor de 18 años, de su absoluta confianza, que puede ingresar con la persona hasta la cámara secreta, acompañarla en el voto, con el tiempo que se tenga que tomar la persona con discapacidad. Posterior a eso, cuando se vota, la mesa tiene que registrar el nombre de la persona con discapacidad que tuvo la asistencia en particular y de la persona que la asistió. Si hay una persona con discapacidad visual, puede acceder a un voto con ranuras que les permite tener acceso para identificar los candidatos, o en su defecto puede acceder a un voto con sistema braille. Ahora, si la persona no cuenta con alguien de su confianza que la asista, le puede pedir la asistencia
a el presidente de la mesa. Lo recomendable es que la mesa le pregunte a la persona con discapacidad si requiere o no requiere asistencia. Okay. O sea, si viene con una persona de su confianza, claro, o bien, ¿cierto?, ellos le facilitan al presidente de la mesa para exacto, que lo acompañe. Ya, pero en este caso el presidente de la mesa no ingresa a la cámara secreta. Ah, ok, ya. Solo lo acompaña hasta el acceso y luego lo ayuda a doblar el voto y a depositarlo en la urna. Ahora, el SENADIS, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, porque también las personas con movilidad reducida requieren de ciertos apoyos, lo que hacen en este caso también es una instrucción a los vocales, a los presidentes de mesa, de modo tal de que haya cierta preferencia para las personas con discapacidad, para que no hagan fila, para que el trámite no sea, digamos, algo engorroso o que atente contra la dignidad de la persona con discapacidad. Entonces, tenemos un voto asistido que estamos difundiendo. Queremos que las personas tengan claridad que cuentan con esto. Como gobierno a nivel nacional, también se dispuso de transporte gratuito, especialmente para localidades aisladas o apartadas. Por ejemplo, en el caso de la región, para la zona costera, para las comunas de Tamarugal, que permita también que las personas puedan desplazarse, es decir, se está facilitando al máximo el ejercicio del voto, que es algo muy importante para el país. Hay otro tema, ministro, que también me interesa, ¿cierto?, que ustedes están trabajando con la nueva encuesta CACEN. Entiendo que partió recién ahora en noviembre y es hasta enero. Sí. ¿Qué novedades trae esta encuesta? Bueno, si en el pasado la encuesta CACEN en nuestro gobierno ya logró una frecuencia de cada 2 años, que es muy importante para mantener comparabilidad en los datos, actualizamos la medición por ingresos, de pobreza por ingresos, pasando de patrones de consumo del año 88 a los del 2013, y creamos el concepto de pobreza multidimensional, y que ha sido algo muy importante para nuestro gobierno, asumir que la pobreza y la desigualdad no es un problema exclusivo de los ingresos de las familias, sino que de la calidad de la educación, de la salud, de la vivienda, del trabajo, de la previsión, es decir, leer la realidad de una familia en clave integral. Hay un cambio de paradigma ahí. Hay un cambio de paradigma muy potente. Yo creo que en el caso de nuestro país estamos transitando hacia un desarrollo multidimensional que nos permita leer completamente todo lo que es la realidad de una familia. Esto, es cierto, ministro, si entiendo bien, es que, por ejemplo, una persona de clase media que tiene, no sé, un profesor, un técnico, en fin, un profesional que de repente queda sin trabajo, por ejemplo, y inmediatamente reduce su ingreso familiar, y si no encuentra trabajo, digamos, en el tiempo cierto breve, pasa a una condición de pobreza también, digamos, porque no puede pagar sus deudas, no puede pagar su casa, no puede pagar sus dividendos. Pudiese en fin, ser pobreza, puede ser pobreza como puede ser vulnerabilidad. Ya. Por lo mismo, también nosotros como Ministerio de Desarrollo Social no solo nos corresponde el mandato y el diseño de la encuesta CACEN, también nos corresponde y creamos el registro social de hogares que reemplazó a la ficha de protección social, y eso conecta directamente con lo que usted señala. El registro social de hogares, a diferencia de la ficha de protección social, no mide y no selecciona a las personas y a las familias para acceder a la protección social en función de los estudios, sino que de los ingresos. Entonces, cuando una persona está en un periodo de cesantía prolongado, 6 meses, eso se computa y permite que la persona baje su calificación socioeconómica y en consecuencia pueda acceder también a los beneficios de la protección social. Un dato muy importante, cuando se eliminó el 5% de cotización para los adultos mayores en materia de seguridad social, lo relevante es que esto llega al 80% de los pensionados. Es una política de corte universal que llega también a la clase media. En materia de educación, estar en el 60% nos permite llegar a un segmento de la población de clase media. Tenemos que seguir avanzando. En políticas como seguridad social, en salud, a propósito de las prestaciones del auge, o del Fondo de Enfermedades Catastróficas que se creó, la ley Ricarte Soto, y de tratamiento, son políticas de corte universal que permiten no solo llegar a las personas más pobres, más vulnerables, sino que también llegar a la clase media. Y sin ir más lejos, estos 912.000 subsidios a nivel nacional, un componente es para viviendas sociales y otro es para clase media. Porque lo que hemos asumido como gobierno es el desafío de que el bienestar y el progreso le llegue a todas las familias. Eso es muy importante. Ahora, volviendo a la CACEN, que me parece que es muy relevante, la levantamos entre noviembre de este año y enero del 2018,
y hemos incorporado preguntas relevantes, por ejemplo, el tipo de alimentación de la familia, para ver si hay desigualdades en el acceso a la alimentación. Estamos incorporando preguntas que distinguen entre jefatura de hogar y quién es la persona que aporta más ingresos para el hogar. Y esto a propósito de políticas de género, porque no siempre el que aporta más es el jefe o viceversa. Sí, no siempre el hombre. Claro. Por otro lado, estamos incorporando preguntas referidas a gratuidad. ¿Cuál es el impacto que tiene la gratuidad en la calidad de vida de las familias? Es decir, la encuesta CACEM viene con innovaciones que permiten ir verificando cómo la política pública que llega directamente a las familias ha ido evolucionando. Sí, importante ese tema, ministro, cierto resaltarlo porque creo que nos ha hecho énfasis, es que una persona que deja de, entre comillas, deja de pagar, cierto, que obtiene la gratuidad, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos al año, digamos, en una universidad, esos ingresos de esa familia le permiten mejorar el nivel de vida a toda la familia, digamos. Completamente, yo lo digo de esta manera, la educación gratuita es un bien público, es un derecho social, es de calidad, que es lo que hemos hecho como gobierno, pero también es una política de impacto en materia de protección social, porque una familia que está liberada de pagar un arancel que implica endeudarse o en su defecto disminuir la calidad de vida, es una familia que se está deteriorando por un beneficio de largo plazo. Sin embargo, con la gratuidad, eso se corrige. Yo el ejemplo que le señalaba a este trabajador de Feria Libre que tenía 3 hijos en la educación superior, probablemente sería privativo para esta familia pagar 3 mensualidades en una carrera universitaria de no existir la gratuidad. Y es tan intenso el impacto de una política de este tipo que la CACEN, por ejemplo, la pobreza por ingreso la tenemos en un 11%. Pero cuando medimos a los adultos mayores, desde que se creó el Pilar Solidario bajó un 6%. Y eso tiene que ver con una política pública que también creó la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que es tan buena como esta que se creó en el segundo gobierno. Ok, ministro, bueno, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Ya se nos pasó volando el tiempo, que le vaya muy bien en su gestión acá en nuestra región. Muchas gracias y llamar a todas y a todos a votar. Es muy importante que puedan incidir. Ok, gracias, ministro. Nos vamos entonces de este segmento aquí en Iquique al Día, en Iquique Televisión, y ya regresa con ustedes el conductor habitual del matinal, Karim Boadla.